Bien, continuamos con el pensamiento de cada día y hoy quería compartir con ustedes un pensamiento que encontramos en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es muy sencillo y en su sencillez muy profundo. Dice así: cuando uno tiene sed, se le hace más deleitable la bebida. De modo que Santo Tomás establece una relación entre el deleite y la sed, no entre el deleite y la cualidad objetiva de la bebida, su sabor, su exquisitez, su elaboración, su precio, su valor económico, su escasez o su abundancia, sino que establece una relación entre la sed del hombre y la bebida, y dice que cuando uno tiene sed, la bebida se le hace más deleitable. Aquí el traductor de la Suma Teológica traduce el verbo fieri, fit, como se le hace, cuando en realidad fieri significa se hace. Es interesante, quizás sea un detalle, pero es un detalle que tiene cierta importancia porque es la bebida la que se hace más deleitable. Cuando decimos se le hace, o sea, al hombre más deleitable, parecería que el acento está puesto en el hombre. En cambio, cuando Tomás dice se hace, fit, dice se hace más deleitable, quiere decir que la bebida se hace, es ella misma, la cosa misma, la que se hace más deleitable. Obviamente no se trata aquí de una transformación de tipo material, no es que algo amargo se haga dulce, pero sí es la bebida la que se hace deleitable. Es una cualidad relativa a aquel que experimenta el deleite, ¿verdad? Lo importante, creo yo, a menos lo que a mí me resulta importante al leer esta frase, es que Tomás nos recuerda una verdad que hemos perdido de vista, a saber que el hombre es fundamentalmente subjetividad. Cuando uno tiene sed, la bebida se hace más deleitable. Y si uno no tiene sed, no va a experimentar el deleite. Esto se aplica a la bebida, se aplica a todas las cosas, se aplica a la reflexión, se aplica a la belleza, se aplica al arte, a la ciencia, a las relaciones humanas. Es la sed del hombre lo que determina el nivel del deleite que experimenta, no la cosa deseada. ¿Es importante? Creo que sí, porque vivimos en una época donde se insiste muchísimo, ¿no? Es en la sociedad del consumo, en el tener. Pero el tener no hace que experimentemos un mayor deleite. El consumismo en este sentido es absolutamente absurdo. Desde el punto de vista de la felicidad del hombre, desde el punto de vista de la actividad económica, obviamente, consumir es importante porque es un momento del ciclo del capital, ¿no? De la producción, el consumo, en fin, la inversión. Pero desde el punto de vista subjetivo del hombre, no se trata de tener, sino de experimentar sed, ¿no? La sed. Vamos a algunos ejemplos, si les parece, que yo estuve hurgando, como quien dice, en mi memoria, preparando este audio. Cuando hay hambre no hay pan duro, dice la sabiduría popular. Quiere decir que todo pan parece fresco y delicioso cuando hay hambre. No solo parece, sino que se hace, el pan duro se hace sabroso para aquel que está hambriento. En mi infancia, cuando yo era scout, en los campamentos que hacíamos, ¿no? Y llegamos a la noche muertos de hambre después de un día lleno de actividad física y preparábamos nosotros mismos unos fideos realmente espantosos, ¿no? Recontra hervidos, con una salsa sin preparación, y sin embargo los comíamos esos fideos como si fuesen un manjar. Claro, porque estábamos muertos de hambre. La importancia, repito, de la subjetividad del hombre, ¿no? Recuerdo, viviendo en Rusia, una mujer
que había estado durante la Segunda Guerra Mundial. Ella era de origen alemán y en Rusia, antes de la Segunda Guerra Mundial, existía una república llamada República Alemana de Alemanes, ¿no?, en el Volga, que era como una especie de autonomía poblada de alemanes que habían emigrado de Alemania a Rusia durante la zarisa Catalina, ¿no?, que también era de origen alemán. Entonces, cuando Hitler decide invadir Rusia, Stalin, por temor a que los alemanes que viven en Rusia terminen colaborando con Hitler, ya que aunque eran rusos también eran alemanes, decide deportarlos a Siberia o a lugares muy terribles, ¿no? En una noche los sube a un tren y los lleva a un descampado y arréglense como puedan, ¿no? Esta mujer estaba casada, tenía un hijo, y entonces llegan a un lugar en invierno, muertos de frío, arréglense como puedan, un bosque, qué sé yo. Llega una partida de motores o de tractores para trabajar, y en una de esas partidas un tractor viene envuelto, cubierto, en una caja de madera. Entonces ella me contaba la felicidad que había experimentado cuando el jefe de la fábrica le permitió quedarse con esa caja de madera para vivir, con su esposo y con su hijo. Escuchaba esto con asombro y con vergüenza, ¿no? Vergüenza por el hombre, ¿no?, lo que somos capaces. Pero también por asombro de que ella, esa caja de madera, la sentía en ese momento como un palacio, ¿no? Porque claro, ella estaba deseosa de tener un lugar donde cobijarse, donde defenderse de la nieve, etc. Bien, tema importante. Tomás en este texto trae algunos puntos que me parece interesante destacar para terminar. En primer lugar, que la sed, dice él, no es solamente un deseo intenso, sino es un padecimiento. Es decir, la sed es una forma de dolor, de sufrimiento. Tengo sed, ¿no? Tengo sed. San Agustín, que es aquí citado por Santo Tomás, dice, claro, los bienaventurados son los que sufren deseando gozar. Tiene una expresión así, literalmente, ¿no? En latín él dice, laborant desiderantes gaudium. Laborant en latín significa algo más que trabajan, sino que se esfuerzan, ¿no? Desiderantes, deseando gaudium, ¿no? Es decir, el esfuerzo de aquellos que desean la delectación, ¿no? Porque la delectación, en definitiva, ya sea parcial o total, es el fin de la vida humana. El hombre está ordenado a la felicidad, a la bienaventuranza, ¿sí? Y sin embargo, la sed, repito, es una forma de inquietud, ¿no? Cierto deseo provoca una especie de angustia. Es una aclaración importante, creo yo, para entender lo que nos pasa. En segundo lugar, Tomás dice que es propio del fuerte tener sed. Y esto es algo especial, ¿no?, que no se entiende del todo porque Santo Tomás establece una relación entre la sed y la fortaleza. Y él lo explica, dice, claro, lo que pasa es que uno tiene sed de un bien que no posee y que se representa como arduo. Y lo arduo, o sea, un objetivo difícil de alcanzar, solamente puede ser deseado por un hombre fuerte. El hombre que no es fuerte, aunque tenga sed, si no siente la fortaleza, no tiene la fortaleza o la decisión de la voluntad de alcanzar aquello que desea, esa sed desaparece, renuncia directamente. Renuncia, en el caso del sediento, en el desierto o en el náufrago, se deja morir, ¿verdad? Entonces, esta relación entre la fortaleza, ¿no? Laborant, se esfuerzan, dice Agustín, desiderantes gaudium, ¿no? En tercer lugar, Tomás dice que la sed
al menos la sed de la que habla él, ¿no? En sentido figurado, él habla de la sed de Dios, en definitiva, es insaciable, insaciable. Bueno, ahora bien, en sentido físico, la sed surge cuando el hombre, a causa o bien del calor del sol o a causa del esfuerzo físico, cuando el hombre está deshidratado, siente sed, ¿no? En el sentido figurado, también el hombre puede estar deshidratado. Sí, deshidratado de aquello que desea con el corazón, ¿no? De modo que la sed no es algo que uno pueda inventar, no pueda sacar de la galera, sino es algo que procede en forma natural del interior del hombre, cuando siente precisamente que está deshidratado. Esto tanto en el sentido literal como en el sentido figurado, porque el término sed obviamente se utiliza mucho, quizá más en el sentido figurado que en el sentido literal, ¿no? Ya hablamos en la escritura, la sed de Dios, pero también en la literatura, en la poesía, aún en el lenguaje habitual, ¿no? La sed de paz, la sed de amor que tenemos, etc. Bien, entonces, en este sentido me gustaría recordar que la sed no es algo que uno pueda imponer al otro. Uno puede disponer al otro, pero no imponérsela. Es decir, es algo que procede del interior. Si vivimos en una época donde no hay sed de algunas cosas, sencillamente hay que aceptarlo y en todo caso disponer o prepararse para que llegue el momento, tarde o temprano llega, de que surja esa sed, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso que yo viví de los años 90 en la ex Unión Soviética, después de 70 años de materialismo vulgar, craso, gris, ¿no? Un materialismo que se sentía en el ambiente como una chatura aplastante de tipo cultural, social. En los años 90 explota entre la gente la sed de Dios. Y recuerdo cómo la felicidad que había en las iglesias repletas de personas que iban a bautizarse, que iban al catecismo, etc., ¿no? Es decir, después de 70 años, donde aparentemente no había ningún tipo de sed de trascendencia, el hombre se revela como hombre y manifiesta esa sed, en este caso, en la tradición cristiana. No es la única, en la ex Unión Soviética hay otras tradiciones, pero la más importante es la cristiana, ¿no? Por razones históricas. Entonces, la sed se manifestó en ese momento, ¿no? Lo importante es que aquellos que tenían como la obligación de preparar o de recibir a la gente y de guiarlos, no sé, lo hicieron o no, o llevaron a las personas a una especie de religiosidad natural, ¿no? De tipo nacionalista, en fin, que vemos hoy, ¿no? Caso, por ejemplo, histórico de la historia de la Iglesia, cuando los historiadores se preguntan por qué el cristianismo fue recibido en el Imperio Romano, greco-romano, ¿no? Muchos responden, y porque en aquella época había sed entre los romanos, me refiero a los habitantes del Imperio Romano, pero cuya cultura no era necesariamente romana, sino que era más bien griega o con algunas influencias orientales. Había una sed ¿de qué? De libertad. Fíjense ustedes qué interesante, porque hoy los mandamientos divinos y el Evangelio muchas veces es percibido como una realidad más bien opresora, ¿no? Dios te prohíbe todo aquello que es lindo y es placentero, ¿no? En fin, los mandamientos divinos vienen a limitar tu libertad, ¿no? El Evangelio limita el pensamiento, la libertad, la creatividad. En aquella época, en cambio, el Evangelio venía a anunciar al hombre la buena noticia de la libertad. La libertad en relación a la idea, que era como un dogma de aquella época, del destino, que lo vemos claramente, por ejemplo, en la tragedia griega, ejemplo de Edipo, ¿no? Como el hombre en definitiva no es libre porque está sometido a una especie de divinidad impersonal llamada destino, el destino, ¿no? Entonces Edipo, como estaba escrito, aunque no quisiera, termina matando a su padre y casándose con su madre, ¿no? Porque las cosas suceden no porque el hombre
quiera que sucedan, ¿sí? Porque, sino porque está el destino, ¿no? Bueno, Cristo rompe esta idea del destino y le recuerda al hombre su libertad. Entonces, en aquella época, la sed de libertad, el cristianismo viene a responder a esa sed de libertad, ¿no? Por eso se introduce el cristianismo en todas las capas sociales y también, y quizás sobre todo, en las capas más pensantes, ¿no? Se equivocan aquellos que dicen que el cristianismo entró solamente en las clases sociales bajas, ¿no? Prometiéndole la libertad entre los esclavos. No, no. El cristianismo entra muchísimo en la intelectualidad, en la inteligencia, en la clase culta, pensante, ¿no? Porque le propone una idea que el hombre desea, la idea de la libertad opuesta al destino, ¿no? Entonces son, digamos, aspectos dispositivos para el momento en que nuevamente volvamos a tener sed, ¿no? Bueno, sea como sea, la frase de Tomás tiene un valor universal y dice así: al que tiene sed, se hace más deleitable la bebida. Con esto termino. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, quizá lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Ahora sí me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.